Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Es una energía? ¿Es una fuerza? ¿Es una persona? ¿O es Dios? ¿Cómo obra en la salvación nuestra? ¿Cómo obra en la vida del creyente? Esta pregunta y muchas otras más estaremos respondiéndolas en su programa de hoy y tenemos como invitado al pastor Otto Sánchez. Otto, bienvenido nuevamente al programa. Gracias por la invitación, siempre un placer estar aquí. Para nosotros siempre es un placer tenerte con nosotros. Bueno, yo lo dije primero, para mí es un placer estar aquí. ¿Quién es el Espíritu Santo, Otto? Bueno, como introducción debo decir que si hay un tema doctrinal en la Escritura que ha sido maltratado, abusado, donde hay mucha desinformación, es el tema del Espíritu Santo. Algunos lo marginan, otros lo sobredimensionan de una manera no bíblica y eso ha traído mucha confusión y división dentro de los cristianos. Para algunos cuya conciencia teológica es que la Biblia no es la palabra de Dios, el Espíritu Santo no tiene mucha preponderancia, no tiene importancia, es decir, para los liberales, ese es un tema que no se menciona en este tipo de pensamiento, y para los que son ortodoxos, en los cuales estamos nosotros, entonces la gama está un poco diversificada. Bien variada, vamos a decirlo así. Sí, muy variada. No todos tenemos el mismo criterio de lo que es el Espíritu Santo, no porque el tema no esté claro. Y quiero decir que si hay un tema que para mí es claro en la Escritura, es el tema del Espíritu Santo. Sin embargo, hay mucha confusión con relación a este tema. Si nosotros nos vamos a una definición a la luz de lo que nos enseña la palabra de Dios, no porque encontremos una oración en la Biblia que diga el Espíritu Santo es tal cosa. Nosotros a grandes temas de las Escrituras vamos a encontrar definiciones etimológicas, contextuales, o vamos a encontrar una definición en una oración. Por ejemplo, si hablamos de la fe, la Biblia dice en Hebreos 11, versículo 1, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es una oración. Pero grandes temas bíblicos es más bien descriptiva la definición, y en esta categoría cae el Espíritu Santo. ¿Cómo describe la Escritura el Espíritu Santo? Bueno, nosotros podemos ver, no solamente por un texto bíblico, sino por todo lo que nos dice la palabra de Dios, es que es una de la tercera persona de la Trinidad. Ortodoxamente se le define así, es una persona junto con el Hijo y junto con el Padre, y se le llama persona porque tiene conciencia, porque nos habla, porque nos guía, porque se contrita, y así nosotros podemos definirlo por esos atributos que tiene el Espíritu Santo. Eso que dice Otto, Salvador, de que se contrita, que es una persona, o sea, que tiene mente, voluntad, ¿tú podrías citarnos algunos textos donde vemos esto en la Escritura? Es bueno reconocer que cuando estudiamos un tema como ese, como otros temas teológicos de las Escrituras, uno hace una colación, uno hace una clasificación de textos y que no necesariamente están explícitamente enseñando como doctrina al Espíritu Santo, y es hacer teología, tratar de reunir toda la información bíblica. Me refiero con esto al hecho de que no vamos a ir a encontrar en la Biblia un libro dedicado al estudio del Espíritu Santo, y que hay que ir por todas las Escrituras para encontrar esto. Y lo que uno encuentra cuando uno va a las Escrituras son diversos énfasis. Me llama la atención, cualquier lector de la Biblia va a ver que hay una luz que ilumina la persona de Jesucristo de una manera muy especial. Él es el Mesías,
el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, el Mesías que vino en el Nuevo Pacto, pero hay un énfasis y se dice que el Espíritu Santo es el que coloca el foco de atención sobre la persona de Cristo. Y por eso me fascinó escuchar a Sinclair Ferguson una vez hablando del tema y decir que el Espíritu Santo es la persona anónima de la Trinidad. Porque su misión es glorificar a Cristo, como vemos en el Evangelio de Juan. Y él, como por así decirlo, está tras bastidores, llevando a cabo muchas cosas. Y cuando uno entonces estudia todo lo que hace el Espíritu Santo, a pesar de que no, el foco de atención de la Biblia no está encima de él como lo está sobre la persona de Cristo, uno se da cuenta, por un lado, que es obviamente una persona, desde Génesis capítulo 1, cuando lo vemos en el acto de creación, paseándose. ¿Quién puede crear algo que no sea o tenga personalidad? En el punto de que puede ser entristecido por el pueblo de Dios, Efesios capítulo 4, versículo 30. El hecho de que tiene mente y enseña. Por ejemplo, un texto como este que dice en 1 Corintios 2:10, el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Qué me describe ese texto? Obviamente está hablando de la mente del Espíritu Santo. Tiene un conocimiento de Dios incluso. Lo usamos, ese texto, para demostrar la personalidad del Espíritu. O sea que pero, no es una energía ni una fuerza impersonal. Pero yo me voy más lejos. Ese texto nos está diciendo que Él es Dios también. Porque ¿quién puede comprender a Dios? Sino Dios mismo, es lo que está diciendo. El Espíritu de Dios. Él es Dios. Pero limitándonos al punto, al aspecto de la personalidad y que no es una mera fuerza, eso es uno de los argumentos. O sea, una persona tiene mente. Una persona también tiene voluntad. Y podemos ir a 1 Corintios capítulo 12, donde vemos que el Espíritu Santo reparte dones como Él quiere. O sea, es alguien que decide, toma decisiones en ese sentido y ama. El Espíritu cela. Santiago capítulo 4, versículos 4 y 5. O sea, el Espíritu nos anhela celosamente. O sea, todos esos textos, esos pasajes de las Escrituras nos ilustran de que es alguien con quien podemos tener una relación. Y creo que ese es un punto menospreciado en el día de hoy. Yo tengo una pregunta. Otto, si a la luz de esos textos, de lo que tú has dicho y lo que Salvador ha señalado, es algo que podemos ver claramente, ¿a qué se debe esa confusión? ¿Es oscurantismo? ¿Es personas que no conocen al Señor para negar la deidad del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad? Bueno, muchos temas bíblicos van a ser confusos y una de las cosas que hace el enemigo de las almas es traer confusión. Pero una cosa es la confusión y otra es la negación. Y la negación también, son muchas cosas que nosotros vemos a través de la historia, desde el pueblo hebreo, siendo por su lejanía de Dios, siendo confundido con los ídolos. Es algo que vemos constantemente en la Escritura, a pesar de que está claro en la Escritura. Debo señalar que la doctrina del Espíritu Santo no es exclusiva del Nuevo Testamento. Nosotros encontramos el Espíritu de Dios desde el Antiguo Testamento. Incluso se puede usar indistintivamente la persona de Dios y la persona del Espíritu Santo. Y en el Salmo 139, el salmista comienza hablando acerca del Espíritu de Dios y hablando acerca de Dios. Mira lo que dice el Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Está claro. Sin embargo, tanto ya en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento estaba esa confusión. Nosotros debemos reconocer que como parte de las estrategias de Satanás para tratar de traer confusión, fueron los escritos gnósticos que se pusieron a circular en las iglesias para confundir. Muchas veces Satanás no solamente quiere negar, sino traer confusión, y con el asunto del Espíritu Santo ha habido también, no solamente negación, sino también confusión. Cuando después de la Reforma vemos que la influencia de la teología liberal
fue letal, porque contrario a los escritos que nosotros encontramos de los gnósticos que traían confusión, los liberales muchas veces negaron la existencia del Espíritu Santo, tratando de quitar todo lo sobrenatural de la palabra de Dios. Debemos recordar que Rudolf Bultmann escribió una serie de escritos demitificando las Escrituras, en lo cual también caía también el Espíritu Santo. Quiere decir que cuando ya llegamos a este punto, a la negación del Espíritu Santo, estamos hablando de personas que no son creyentes, aunque digan que son creyentes. Y cuando estamos negando al Espíritu Santo, estamos negando a Dios, estamos negando a Jesucristo, estamos negando su palabra. ¿Por qué? Porque yo no puedo aceptar dos personas de la Trinidad o una y negar la otra. Yo no puedo rechazar a Cristo y decir que yo creo en su palabra o viceversa, porque todo forma parte integral de lo que es Dios y de lo que es su revelación. De hecho, el mismo Jesús, ¿no? Él dijo, os conviene que yo me vaya, cuando está hablando a sus discípulos de su partida. Y dice, ¿por qué? Para yo enviar a otro consolador, otro que como yo ocupe mi lugar de estar al lado de los discípulos y les instruye. O sea, Cristo mismo cree en el Espíritu Santo. Cree en el Espíritu Entonces, Santo. O te enviaré un consolador. Si negamos al Espíritu, estamos negando la autoridad de Jesús. El Espíritu Santo es una persona, como hemos visto, se entristece, tiene mente, tiene voluntad, tiene emociones. En el texto que tú has leído, Otto, donde dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu o a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Vemos la omnipresencia también del Espíritu Santo. En el texto que leímos vemos la omnisciencia del Espíritu Santo, son atributos de Dios. Y ese fue el Espíritu que resucitó a Jesucristo de los muertos. Vemos la omnipotencia del Espíritu Santo. Y aunque, como tú decías, Salvador, no hay un libro en la Escritura dedicado al Espíritu Santo, sí podemos ver su obra, su persona y su obra a través de todas las Escrituras. Al inicio del programa yo decía, preguntaba, ¿cómo obra el Espíritu Santo en nuestra salvación? ¿Qué ustedes me dirían? Esa es una pregunta básica cuando estamos hablando del Espíritu Santo. Primero, la palabra de Dios nos enseña en 1 Corintios, capítulo 2:14, el apóstol Pablo, haciendo todo un desglose de la obra de Cristo en nuestras vidas, introduce ese versículo diciendo, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque no las puede entender, porque para él son locuras, porque han de discernirse espiritualmente. La obra del Espíritu Santo, entre otras cosas que hace con relación a la salvación, lo primero que hace es convencernos a nosotros de pecado, es traer una conciencia de nuestro estado de perdición en el cual todo ser humano se encuentra antes de recibir a Cristo. Por lo tanto, el apóstol Pablo lo que está diciendo es, las cosas que son espirituales, ustedes no la entienden. Ustedes entienden que son absurdas. Y ustedes entienden que son asuntos que rayan en la locura, en la irracionalidad, como muchas personas hoy en día. O como a través de los tiempos, que las cosas que son espirituales se le encuentran ridículas, hacen escarnio, burla de ellas. ¿Pero por qué es eso? Porque no tienen el Espíritu Santo que los guía a toda verdad. Pero esa obra del Espíritu Santo comienza en el pecador no arrepentido, haciéndole consciente. En la parábola del hijo pródigo, nosotros vemos que este muchacho está desenfrenado, que está irracionalmente comportándose. Pero dice la Escritura, el Señor Jesús ilustrándonos esto, pero Él volviendo a decir, eso es una obra del Espíritu Santo. Amén. Nos hace entrar en razón. Pero yo tengo una pregunta. ¿Y por qué yo no puedo creer por mí mismo y el Espíritu Santo tiene que hacer esa obra para hacerme entrar en razón? Eso es imposible. ¿Y por qué no? Por nuestra condición pecaminosa. La Biblia describe en Efesios capítulo 2 al ser humano desde que nace como un muerto espiritualmente. Nosotros estamos muertos en delitos y pecados. ¿Y eso qué significa? ¿Que yo no tengo vida para buscar a Dios por mí mismo? No, espiritualmente no.
tu condición de pecado te hace ver las cosas de Dios de manera irracional, indiferente, te puede volver antagónico, puede tener una comprensión de elementos narrativos de la palabra de Dios, pero esa convicción de pecado solamente viene cuando algo fuera de ti, que se llama el Espíritu Santo, viene y te da vida para que tú puedas comprender. Es como un celular. Tú puedes tener un celular que no tenga activación, tú puedes ver algunas aplicaciones, puedes jugar con algunos juegos que tienes ahí descargados, pero no te puedes comunicar porque no está activado. Quien no tiene a Cristo necesita la activación del Espíritu Santo para que pueda tener conciencia de lo que Él es y para que pueda entonces relacionarse con Dios. ¿Por qué? Porque estamos muertos espiritualmente. No hay forma, no hay salida, no hay alternativa. Pero eso apunta a algo. Eso apunta a que la gloria de nuestra salvación es exclusivamente para Dios. Porque si yo pudiera autosalvarme, No necesito a Dios para nada. no necesito entonces, a en Dios ese para caso. nada, correctamente. Salvador, Otto ha dicho que el Espíritu Santo nos imparte vida porque estamos muertos en delitos y pecados y por nosotros mismos no podemos tener esa vida. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, la información bíblica sobre el Espíritu Santo tiene mucho que ver con el dar vida. El Espíritu es el dador de vida. Lo vemos en la creación y lo vemos en la recreación de la vida espiritual. Perdón, en la creación, ¿dónde yo veo la obra del Espíritu? El texto clásico es en Génesis capítulo 1, versículo 2, cuando habla de que el Espíritu dice que se paseaba sobre la faz de la tierra. Pero vemos ese soplo de vida que Dios le da al hombre. El Espíritu es un dador de vida. En el Evangelio de Juan, el Espíritu Santo es visto como ese dador de vida. Juan capítulo 3, el Señor habla con Nicodemo, le dice es necesario nacer de nuevo y dice que esto es del Espíritu de Dios. El Espíritu sopla de donde quiere, no sabemos de dónde viene ni a dónde va. La obra del Espíritu es misteriosa, pero el fruto que se ve es vida. Okay. Cuando el Espíritu viene a la vida de una persona, le da vida espiritual a un muerto espiritual. Le da vida espiritual a un muerto espiritual. Ahora, esa vida no surge de un vacío. No es alguien que de repente está sentado y como Adán cuando fue formado por Dios, recibió vida, ahora el hombre está salvo. No. Pues el hombre tiene primero que ver su condición. Como hay dice algo Otto, que el Espíritu usa para que el hombre entienda su condición y es la palabra de Dios y el Evangelio contenido en la palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿y quién nos dio la palabra? Ahí entonces la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo inspiró las Escrituras. ¿Qué significa eso? Que inspiró las Escrituras. Que así como Dios sopla. Pero, Salvador, dejémoslo ahí y conteste esa pregunta en el próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Salvador, en el segmento pasado tú nos decías que el Espíritu Santo no obra en un vacío, sino que obra a través del Evangelio y las Escrituras que son predicadas, que son leídas por nosotros y obran para nuestra salvación. ¿Cómo es esto? Bueno, tenemos que, nosotros debemos darle gracias a quien le corresponde darle las gracias. Yo creo que el pueblo de Dios es ingrato con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos regaló las Escrituras. El Espíritu Santo inspiró las Escrituras. El Espíritu Santo guió a santos hombres de Dios para que nos dejaran las Escrituras. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20-21. Nosotros tenemos la Biblia porque el Espíritu guió a hombres a que registraran las cosas que Él quería que nosotros supiéramos. Ahora, aún nosotros teniendo ese regalo en nuestras manos, aún teniendo nosotros la ley de Dios en nuestras manos, sin su ayuda ni siquiera podemos entender el contenido de las Escrituras de una forma espiritual. Y aclaro de una forma espiritual porque cualquiera puede entender conceptos y palabras al leer la Biblia. Pero déjame hacerte una pregunta en este punto. Yo estoy leyendo las Escrituras y vuelvo a lo que Otto nos enseñó de Efesios 2.1, que estamos muertos en delitos y pecados,
que la salvación es por gracia, no por ninguna obra que yo haya hecho. Yo estoy leyendo esto, yo veo mi condición de pecador, yo veo que no puedo hacer nada por mí mismo para salvarme. ¿Y qué hace el Espíritu Santo entonces? Bueno, el Espíritu Santo va a traer una obra de regeneración. Hablábamos de cómo Nicodemo oyó a Cristo decir: es necesario que el hombre nazca de nuevo. Es el Espíritu que lo hace. Pero mi punto es, lo que el Espíritu usa para llevar a un hombre a esa comprensión que necesita de Cristo es su palabra. O sea, nosotros, Él no obra en el vacío. Somos renacidos por medio de la palabra de Dios, dice la Escritura. De manera que hay algo que el Señor trae a nuestras mentes de la palabra de Dios para permitirnos comprender quién es Dios, quién es Jesucristo y quiénes somos nosotros delante de Él, y que podamos comprender nuestro pecado. El Espíritu Santo, según Juan capítulo 16, obra una convicción de pecado en el hombre, haciéndole consciente de qué es lo que Él ha hecho en contra de un Dios que es santo. Y hay una palabrita que a veces se nos olvida del nombre del Espíritu, que Él es el Espíritu Santo. Ese Espíritu de Dios produce en el Hijo del creyente santidad, pero antes de nosotros venir al camino de Dios por la obra del Espíritu, Él nos hace conscientes de cuán pecaminosos somos, trayendo convicción de pecado, y eso no es en un vacío. Mi punto es, ocurre cuando leemos el Evangelio, ocurre cuando escuchamos un sermón de la palabra de Dios, ocurre cuando alguien nos comparte algo de las Escrituras, y de repente es como si despertáramos a realidades a las que antes éramos ciegos porque estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Cómo ocurre eso? Eso es un acto espiritual, eso es un acto misterioso, como dice Juan capítulo 3, eso es un movimiento del Espíritu Santo de Dios, en el que alguien que estaba completamente inconsciente de su mundo espiritual alrededor, de repente está consciente del mundo espiritual, de Dios, de sus pecados, y empieza a ver a Dios como nunca lo había visto, empieza a ver a Cristo como nunca lo había visto, y empieza a verse a sí mismo con una luz que antes no veía. Otto, entonces, a la luz de lo que Salvador plantea, yo lo que tengo que hacer es esforzarme por predicar la palabra de Dios, por predicar el Evangelio y orar para que el Espíritu Santo despierte a esas personas que están oyendo la palabra predicada. Es que cuando nosotros vamos a las Escrituras, la Trinidad es una comunidad donde cada una de las personas de la Trinidad tiene sus roles. Y la Trinidad no es ajena a la revelación bíblica, ni la revelación bíblica es independiente del Hijo o de Dios. Todo está perfectamente armonizado y está señalado en la Escritura. Y agradó a Dios salvar a los hombres mediante la locura de la predicación. Nos dice Romanos capítulo 10, versículo 17, así pues que la fe es por el oír, y el oír es la palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo de Dios va obrando, porque Él convencerá al mundo de pecado, va obrando, pero yo tengo una responsabilidad, porque tampoco yo soy independiente a la revelación de las Escrituras, al plan de Dios. Yo tengo una participación en eso, una responsabilidad delegada en mí. Por eso se nos manda a predicar el Evangelio. Ahora, cuando nosotros estamos predicando el Evangelio, el Espíritu Santo está obrando. No me necesita a mí. No me necesita, porque nosotros encontramos evidencia en las Escrituras donde Dios ha producido salvación sin necesitar un intermediario humano. ¿Para qué es eso? Para que nosotros veamos que el único indispensable es Él. Pablo iba rumbo a Damasco respirando aire de muerte y amenaza, y allí se le apareció el Señor en medio del camino y produce una convicción de pecado en Pablo. ¿Quién le predicó a Pablo? El mismo Dios se le reveló. Ahora, como Dios lo hace, normalmente es a través de nosotros. Es lo mismo como el bautismo: cree en Jesucristo y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero encontramos evidencia en las Escrituras de personas que obviamente no fueron bautizadas y fueron salvas. ¿Para qué es esto? Para que nosotros veamos que el único indispensable es Dios.
Nosotros tenemos la luz del sol que nos ilumina y la luz de la luna que nos alumbra de noche. Pero antes de que existieran las grandes lumbreras, Dios dijo sea la luz y la luz venía y emanaba de Él. Todo esto nos confirma esto. Ahora, el procedimiento que Dios usa es que nosotros seamos responsables y obedientes, prediquemos su palabra para que el Espíritu Santo obre en aquella persona que está escuchando su palabra, trayendo convicción de pecado en ella. Pero no solamente convicción de pecado para salvación, convicción de pecado para arrepentimiento, aún en nosotros los creyentes, que es posible que estemos endurecidos, estemos en desobediencia delante de Dios y el Espíritu Santo, por estar triste en nuestras conciencias, produce también en nosotros una convicción de pecado. O sea que el Espíritu Santo no solamente obra para salvación, sino para consagración, porque nos guía a toda verdad a una relación estrecha. Dice la Escritura que el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles delante del Padre, precisamente. Pero antes de meternos al aspecto del creyente, vamos a verlo en el aspecto de la salvación. No quería dejar de ver, tú mencionaste el tema del arrepentimiento y eso... aunque todo esto ocurre en un instante en la obra de salvación, convicción de pecado, arrepentimiento, fe, el Espíritu nos da el arrepentimiento, nos da fe, produce estas cosas que nosotros hacemos. Nosotros creemos, no el Espíritu. Nosotros nos arrepentimos, no el Espíritu. El Espíritu no tiene nada de qué arrepentirse, pero Él es quien nos da esas gracias. Y el arrepentimiento incluye una sensibilidad y dolor al pecado, pero una comprensión de mi pecado y de mi mal, y una comprensión de la misericordia de Dios en Cristo. ¿Y quién da ese entendimiento al hombre? Eso lo revela Dios. Ahora, tú introduces el tema de nuestra responsabilidad de compartir el Evangelio, y es súper interesante ver que luego de esa gran comisión de Cristo, de que debemos ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura y hacer discípulos, los discípulos se van a Jerusalén a esperar ¿el qué? La venida del Espíritu Santo. Porque sin esa venida del Espíritu Santo ellos no iban a poder ser testigos. Es que no había poder. Hechos 1:8, mas recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Exacto. Hasta lo último de la tierra, ¿no? O sea que es imposible poder ser testigos eficaces sin la obra y la labor del Espíritu Santo. Y puede haber un pastor que esté pensando, un evangelista, ay, es que yo no estoy haciendo la labor bien porque no tengo 1000 convertidos por mi ministerio. Es que no depende de nosotros. Es una obra soberana del Espíritu de Dios. Ahora, quizás muchos televidentes que no conocen al Señor se están preguntando, ¿y cómo yo recibo el Espíritu Santo? Cuando recibe a Cristo. Dice en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 6, por cuanto sois hijos, Dios envió a vosotros, a vuestros corazones, el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Es una obra simultánea. La persona cree en Cristo y está recibiendo. ¿Qué significa creer en Cristo? Creer en Cristo no es como quizás la gente pueda entender o percibe como una obra simplemente espiritual. Si tú haces una encuesta, mucha gente dice, yo creo en Cristo y te va a dar datos de por qué cree en Cristo. Pero en la Biblia... Como si fuera a tener buenos sentimientos. Buenos sentimientos o simpatía. Pero creer en Cristo es una obra intelectual porque tú tienes conciencia, pero también trae una convicción de pecado, de arrepentimiento y de ver la manera de cómo tú recibes urgentemente el perdón de Dios por tus pecados. Toda persona va a tener como evidencia de que ella misma es una convertida si puede identificar un momento en su vida cuando vino esta convicción de que necesitaba de Dios en su corazón. Porque yo he hablado con personas que están en las iglesias y tú le pones a dar su testimonio personal y no hay una evidencia en esa línea de tiempo de que hubo un punto en su vida donde esa persona tuvo una convicción de pecado. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, hay una convicción de que estamos separados de Dios, porque la palabra de Dios dice que todos nacemos separados, todos nacemos en delitos y pecados, muertos. Entonces el Espíritu Santo lo que nos hace tener conciencia de eso para acudir urgentemente al Señor y pedirle perdón para que se pueda obrar la reconciliación entre nosotros y Dios. Si no
existe eso, entonces no hay un arrepentimiento, no existe creer. Creer en Dios es no solamente tener una conciencia intelectual de quién es Dios y su obra, sino una conciencia espiritual de nuestra condición pecaminosa y pedirle perdón al Señor por él. Ok. Yo tengo una pregunta que trae mucha confusión. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? La frase que se acuña normalmente es el bautismo del Espíritu Santo. La frase más bíblica o que refleja más el lenguaje que la Biblia usa es el bautismo en el Espíritu Santo. Y hago la diferencia porque el bautismo del Espíritu Santo, esa frase ha sido utilizada para enfatizar una segunda obra de la gracia de Dios que viene a un creyente para hacerle a alguien más comprometido, a alguien más fiel, como si hubiera una etapa en donde alguien es salvo, pero todavía el yo se ve demasiado. Y entonces se necesita algún punto donde ocurre ese bautismo del Espíritu. Y ese bautismo es en el momento en que creemos en Cristo como nuestro Salvador y nuestro Señor. No en cuanto a esa postura. No. Voy a aclarar ahora cómo es. Salvación. Voy a aclarar cómo es. Pero ese tipo de lenguaje no está en las Escrituras. Cuando Dios salva, Dios salva. Y cuando transforma tal como Pablo enseña en 2 Corintios capítulo 5, cuando dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Ahora, el lenguaje que vemos a Pablo utilizar en 1 Corintios capítulo 12 del bautismo en el Espíritu Santo es que hay una realidad de unión con Cristo, unión en el pueblo de Dios. Somos bautizados en Cristo, venimos a estar en Cristo. El Espíritu nos bendice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cuando estudiamos Efesios capítulo 1, vemos esa frase tan importante de estar en Cristo. Eso es el bautismo en el Espíritu Santo. Eso es al momento de creer. Es en el momento de creer, somos incrustados en Cristo y en el pueblo de Dios. De manera que haya una unión indivisible, permanente y para siempre con Cristo y con su Espíritu. Una vez en Cristo, siempre en Cristo. Cristo no se divorcia de su pueblo. O sea que yo no puedo perder esa salvación que Él me ha dado. Amén. Eso es una de las implicaciones. De hecho, el lenguaje de Efesios capítulo 1 es que somos sellados con el Espíritu Santo. ¿Y qué significa eso de sellados? El sello era usado como una forma de marcar la propiedad de algo. Cuando una vez el sello real se encontraba en algo, eso es de esa persona. Es lo que ocurre hoy cuando hoy se marcan el ganado y cosas así, o alguien marca un libro. Estamos marcando la propiedad. El Espíritu Santo viene a ser ese sello de propiedad de que somos pertenencia de Dios. Y no somos pertenencia de Dios por un tiempo, temporalmente, pertenecemos a Dios para siempre. Fuimos comprados por precio, 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Y en ese sentido, ahora el Espíritu funge como una garantía. Así como hay garantes en transacciones, bueno, el Espíritu Santo viene a ser el garante de que nosotros tenemos una salvación garantizada en Cristo Jesús. En algún momento dado el Espíritu Santo será desfalcado, tendrá falta de recursos para garantizar esa salvación. El punto es, si el Espíritu Santo está involucrado como garante, no hay nada que nos pueda arrebatar de nuestra salvación en Cristo Jesús. Amén. Yo quiero señalar algo, porque hay una gran parte de la cristiandad que cree en el bautismo del Espíritu Santo como una segunda experiencia de gracia. Pero, ¿de dónde sacan esto? Es una confusión que hay y un mal manejo de un texto bíblico de Juan capítulo 20, versículo 22, donde Jesús le dijo a sus discípulos antes de regresar al cielo, sopló sobre ellos y le dijo, recibid el Espíritu. Entonces, quienes piensan en el bautismo del Espíritu Santo como una segunda experiencia de gracia, dicen, bueno, recibimos el Espíritu Santo como lo recibieron los discípulos y después viene el bautismo del Espíritu Santo. Y ellos colocan estas dos ocasiones como el procedimiento. Lo que ignoran es que la palabra de Dios dice,
y el mismo Pedro lo señala, que cuando él dio el sermón memorable en Hechos capítulo 2, que vino en el día del Pentecostés, vino el Espíritu Santo, esto es lo profetizado por el profeta Joel. Esto no es tan borracho, esto es lo profetizado por el profeta Joel, que dice que en los postreros tiempos, los últimos tiempos, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué pasó? Que en Juan capítulo 20, versículo 22, solamente reciben el espíritu como un anticipo los discípulos. No vino sobre toda carne, ahí no está hablando de que es el cumplimiento. En la palabra de Dios, bautismo del Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo son elementos sinónimos, que es una condición de todo aquel que recibe a Cristo. Ahora, hay un proceso de santificación en el cual también está involucrado el Espíritu Santo, en el cual nosotros estamos buscando cada vez más el rostro de Dios y buscando de la presencia del Señor para ser más como Cristo. Eso es otra cosa. Pero bautismo del Espíritu Santo y recibir el Espíritu Santo en la palabra de Dios significa lo mismo y es prometido a todos los creyentes y a toda persona desde el momento de su conversión. Es indiscutible que el tema del Espíritu Santo, la doctrina del Espíritu Santo, necesita ser estudiada y reestudiada por el pueblo de Dios, porque los énfasis que uno percibe en las iglesias no son los énfasis de las Escrituras. Por ejemplo, hace un rato hablábamos del tema de cómo el Espíritu Santo habla, enseña, ilumina nuestro entendimiento a la luz de las Escrituras. Y sin embargo vemos un menosprecio en el día de hoy en cuanto al estudio de las Escrituras, predicadores que quieren predicar sin estudiar las Escrituras, sin exponer la Biblia al pueblo de Dios, pensando que sin esa labor puede haber un crecimiento espiritual en las personas. No va a haber un crecimiento si el Espíritu Santo no es quien ilumina el entendimiento con las Escrituras. Entonces, mucha gente lo que quiere ver es la energía, quiere ver el impacto de un soplo particular. Una obra sensacional del Espíritu. Y ese no es el énfasis de las Escrituras. Pero ese entendimiento debe comenzar con quien expone las Escrituras. Pero para eso hay que estudiarla. Para eso hay que estudiarla. O sea, yo no puedo apelar. Dios en su misericordia... Pero es que es más fácil, ¿no es así? Yo no puedo apelar a que Dios me respalde a mí si yo no me encerré en oración, en ayuno, en dependencia de ese en dependencia Espíritu total del Señor, correctamente. Cuando una persona se convierte al Señor, Otto, el Espíritu le da dones espirituales. ¿Qué son los dones espirituales? ¿Y cuál es la diferencia entre un don y un talento, por ejemplo? Bueno, hay un pasaje que es clave y que es un pasaje que algunos creyentes tienden a dividirlo por los capítulos. Pero 1 Corintios 12, 13 y 14 es íntegro. Es un mismo tema que el apóstol Pablo está hablando, tratando de aclararle a los corintios su falta de entendimiento con relación a lo que es la doctrina del Espíritu Santo y los dones. O sea que la confusión no viene desde ahora y eso vemos que desde los tiempos bíblicos del Nuevo Testamento existe esa confusión de creyentes y Pablo lo que hace es aclararlo en esos 3 capítulos. Ahora bien, nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículos 6 al 8, y también lo dice a los romanos en el capítulo 12 del 8 también al 10, y también lo dice en Efesios capítulo 4, versículo 11, que entre las obras del Espíritu es capacitar a los creyentes para que nosotros sirvamos a Dios para su gloria y la iglesia sea edificada. Yo puedo decir que el Espíritu Santo y los dones que Él nos da son las herramientas con las cuales el Señor nos capacita y que nosotros debemos desarrollar. Pero esos dones son operaciones sobrenaturales del Espíritu. Son sobrenaturales. Es diferente de un talento. Yo puedo tener un talento y el talento es una habilidad innata que una persona cristiana o no cristiana puede tener. Un talento musical, por ejemplo. Un talento musical. Pero la gama y la manifestación y las operaciones de los dones espirituales pueden ser diversas. Hay personas
que son evangelistas y tienen una pasión por las almas para predicar el evangelio y que las personas vengan, ya sea a multitudes, ya sea de manera personal, y son evangelistas. Y hay personas que son evangelistas, pero quizás no predican en una iglesia, sino que la pasión es canalizar ese don de evangelista en las cárceles, y su pasión es esa, y canalizan ese don, porque de eso dice la Escritura, que hay diversidad de operaciones. O sea, tú puedes tener esa capacidad, pero tú puedes canalizarla de distintas maneras. Otros lo hacen en las universidades a través de debates y de foros que hacen, sí, foros, y predican el evangelio. Esas personas probablemente en una cárcel no van a ser tan efectivos como lo son en una universidad, porque Dios los preparó y puso la pasión en ellos. Otros lo hacen a los niños y tienen una facilidad para presentarle el evangelio a los niños, y lo hacen con una gracia que, déjame decirle, yo cometí el error de que me invitaron a predicar a un campamento de niños. Y digo que fue un error porque, aunque buen intencionado, yo hice de todo y los niños se me durmieron, me botezaron, se paraban, porque no tengo quizás la gracia para llegarle a ese público. Sin embargo, vino después un hermano que no tenía la preparación que yo y cautivó a esos niños, porque hay diversidad de operaciones y hay personas entonces que tienen los dones, pero deben estar conscientes que la manera de canalizarlo no son lo mismo para todos y cada uno de nosotros. Entonces, sí, los dones son las herramientas, las habilidades especiales y sobrenaturales que Él nos da para que nosotros podamos servirle y edificar a su iglesia. ¿Dios da a los creyentes un don o más de un don? Bueno, eso no encontramos una respuesta clara en las Escrituras, pero sí yo te puedo asegurar que cuando el apóstol Pablo está hablando de dones en plural, se lo está diciendo a la iglesia, no a una persona. Lo que podemos decir que probablemente podamos tener una pluralidad de dones, pero yo no encuentro un texto bíblico. Pero no puedo apelar de que Dios nos da dones porque lo dice Corintios, porque se lo está diciendo a una iglesia y se lo está diciendo que se lo repartió al cuerpo. Ahora sí tenemos capacidades y habilidades, no solamente dones, sino también talentos por el cual podemos glorificar al Señor. Y como todo lo que nosotros hacemos, sea de comida o de bebida, tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Sí te puedo asegurar que si combinamos talentos y dones, podemos hablar de pluralidad de herramientas para nosotros poder glorificarle. Gracias, Otto. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Salvador, ¿puede un creyente orar a Dios que le conceda un don específico, espiritual? Lo que nosotros vemos en los pasajes del Nuevo Testamento que hablan de los dones espirituales no es tanto que son respuesta a la solicitud del pueblo de Dios. Antes bien son regalos, son dones, regalos, que el Espíritu da soberanamente. Lo que Pablo enseña en 1 Corintios 12 es que Él reparte soberanamente estos dones. Si a las partes del cuerpo se les diera a escoger cada quien, posiblemente todos quisieran ser boca, quizás todos quieran ser ojo, pero el ejemplo que Pablo usa del cuerpo, con la imagen del cuerpo es, no, cada miembro del cuerpo realiza una función y no todas las partes del cuerpo son visibles. Todas son necesarias, pero no todas son visibles. Y en ese sentido también son los dones espirituales. Algunos son de una naturaleza y otros de otra. Si dejamos al hombre en su naturaleza pecaminosa a pedir los dones que va a escoger dones que sean, llamen la atención sobre sí, que hagan portentos. Y normalmente ese es el tipo de dones que las personas piden. Nadie pide, ay Señor, dame el don de dar con liberalidad. O sea, las personas no piden eso. Pastor, no vienen a nuestras oficinas preguntando que cómo pueden lograr conseguir ese don, no. Quieren dones visibles, de preeminencia. Ponme ejemplo, esos dones visibles. El don de la predicación, por ejemplo. El hecho de que Dios capacite a alguien para predicar la palabra de Dios, o tú hablabas del evangelizar, el don de enseñanza. Aprovecho para aclarar la diferencia entre talento y don.
de que hay personas que tienen un talento extraordinario, que pueden enseñar en universidades de enseñanza, pueden enseñar dando conferencias de ciertos contextos, y a la hora de uno verlos tratando de predicar la palabra de Dios, no se nota que ese es su don. Sí. Entonces, hay una diferencia. Pero aún entre dos hermanos que tengan el mismo don de enseñanza, uno va a tener ese don de una forma más extraordinaria que en otra, porque Dios lo reparte soberanamente. ¿Hay mayor profundidad de un don? Ese don puede tener relación con las oportunidades que esa persona tuvo de prepararse, por ejemplo. Y Dios quiso darle a uno más oportunidades que a otro. Y eso se va a evidenciar en la manera en cómo utiliza el don. De forma que Dios no nos enseña en ningún lugar que pidamos. Lo que Pablo le dice a la iglesia es, en caso de la iglesia de los Corintios, es que procure los dones excelentes, porque enseña allí que debe procurar la edificación del pueblo de Dios. Pero como iglesia, no que el creyente individual pida a Dios que pueda tener esos dones preeminentes. Aquí está la evidencia bíblica, Eduardo y Salvador. En Romanos capítulo 12, versículo 6, dice que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada. No es algo que yo pido, es algo que se me da. Después lo encontramos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 9 y el versículo 11. En el 9 dice, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu que se le ha sido dado. Versículo 11, pero todas estas cosas las hace el uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. En el momento, y es bueno aclararlo, que la persona se convierte, ya tiene los dones espirituales. Primera de Pedro 4:10, según cada uno ha recibido un don, úselo sirviendo los unos a los otros. Lo que pasa es que la confusión está en que yo no sé cuáles son mis dones en el momento que me convierto, porque eso va a venir con mi crecimiento espiritual en la conciencia. Y una de las cosas que se ve es que muchas personas comienzan a servir al Señor con los dones que Dios le ha dado, sin Él tener una seguridad o una conciencia de que lo tiene. Pero los dones espirituales se reciben en el momento de la conversión. Como bien decía Salvador, citando al apóstol Pablo, donde dice procurar los mejores dones. Eso es a la iglesia de Corinto. Ellos como iglesia, por la inversión de prioridad en la importancia de los dones que tenían, Pablo les ordena, procuren los mejores dones, que ustedes no lo están procurando porque estaban haciendo más énfasis en los dones de sensacionalismo y extraordinario que en los demás dones como la enseñanza, la profecía, la predicación de la palabra de Dios. Yo quiero que ustedes me expliquen ahora cómo obra el Espíritu Santo en la vida del creyente. Ustedes nos han explicado cómo obra en la salvación de una persona. Ahora, ¿cómo obra el Espíritu Santo en la vida del creyente, Salvador? ¿Qué hace? Ya me llama a salvación, me ilumina, veo mi condición, creo en Cristo para salvación y el Espíritu me deja solo ya. No, nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios. Nosotros fuimos... Es bueno destacar que el Espíritu viene a ser morada en nosotros. Claro, fuimos salvados, nos dio vida, la conversión, fe y arrepentimiento, adoptados en la familia de la fe por el Espíritu Santo. O sea, todos esos beneficios justificados por el Espíritu Santo, todos esos beneficios son nuestros en Cristo en el momento mismo de la conversión. Ahora, a partir de allí, el Espíritu viene a morar al creyente. Nosotros somos hechos, dice la Escritura, templos del Espíritu Santo. Cada creyente individual es un templo del Espíritu, hablando de que viene a morar con nosotros. Eso es una frase para mí muy sagrada, que nosotros quizás damos por sentado, que no valoramos como debiéramos. Pablo lo ve tan fuerte, que lo usa como un argumento en 1 Corintios capítulo 6 para desincentivar que los hermanos en Corinto caigan en pecados de inmoralidad sexual. Porque si somos templo del Espíritu y el Espíritu mora con nosotros, Él va con nosotros donde quiera que nosotros vamos. Y el Espíritu es el Espíritu Santo. Pero no solamente está ahí, como que alguien que puede estar desentendido. Él está activamente trabajando en la vida del creyente. Y la obra que hace el Espíritu Santo es precisamente santificar al creyente. En otras palabras, nos ayuda a dar muerte al pecado, Romanos capítulo 8, versículos
11, 12 y 13, nosotros si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, el Espíritu nos ayuda a dar muerte al pecado, a tener victoria sobre la tentación y de manera positiva nos conforma cada vez más y más a la imagen del Señor Jesucristo. O sea, el que conoce a Cristo, el que conoce a Dios el Padre, obra en nosotros para poder nosotros conformarnos al carácter moral del Señor. Y ese Espíritu Santo santifica al pueblo de Dios. Nosotros no somos perfectos. Y llegaremos un día a la glorificación que enseña la Escritura. Entre la conversión y esa glorificación, el proceso de santificación progresiva lo va llevando a cabo el Espíritu Santo, aún involucrándonos a nosotros en ese mismo proceso de dar muerte al pecado y de cultivar las virtudes de Jesucristo. Otto, hay personas que dicen, el Espíritu me dijo, ¿es que el Espíritu nos habla de una manera audible? Claro, el Espíritu del Señor habla. Y habla básicamente a nuestros corazones. Nos habla, obviamente. ¿Y yo oigo esa voz audible? Bueno, Martín Lutero, en una ocasión, mientras traducía la Biblia, decía que estaba teniendo un acoso tan grande de Satanás y era tan real que tomaba el tintero y lo estrellaba sobre la pared diciendo déjame. El Espíritu a los Santo, ataques del maligno. A los ataques del maligno, de tan real. Yo nunca he escuchado la voz del Espíritu Santo diciéndome, Otto, haz esto o aquello. Pero lo hace a través de su palabra. Pero mi corazón, la conciencia que yo tengo de Él, y es tan real que a mí no me interesa si es audible o no, sino que hay una convicción y un impulso del Espíritu Santo en mi vida a hacer su voluntad y a revelarme cosas de mi vida que no están bien. Obviamente por medio de su palabra, pero también por medio de la oración. El Señor trae a nuestras mentes cosas que son reales, que nosotros quizás estamos olvidando o estamos ignorando. ¿Por qué? Porque mora en nosotros. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Romanos 8:14. Amén. Hay una gran diversidad de textos bíblicos que nos hablan acerca de esa realidad, de ese ministerio del Espíritu Santo. Sin embargo, dice en Romanos capítulo 8, versículo 9, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Además, en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 14, hablando de que el Espíritu Santo mora en nosotros y nos guía y nos lleva a la santificación, dice, guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Todo este ministerio, toda la responsabilidad que Dios nos ha delegado mediante el Espíritu Santo van a estar bien guardadas. Otto, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué significa la llenura del Espíritu? Ese es otro tema donde hay mucha confusión. Porque algunas personas confunden lo que quiere decir el apóstol Pablo por el término llenura y vienen a creer que el Espíritu Santo es un fluido, donde aquel tiene un galón, el otro tiene medio galón y por lo tanto tú tienes más del Espíritu y el otro tiene menos del Espíritu. Cuando nosotros nos vamos a las Escrituras, nosotros tenemos que contestar esa pregunta a la luz del contexto en el cual Pablo está hablando. Cuando nosotros nos vamos al libro de Efesios, nosotros vamos a ver claramente el contexto en el cual Pablo dice eso. Y yo les invito a los televidentes en que subrayen este pasaje de Efesios, donde el apóstol Pablo está hablando de la nueva vida que nosotros tenemos en Cristo y sigue hasta el capítulo 5. Esta nueva en Cristo, como dice el teólogo John Stott, Efesios se le llama la nueva humanidad, cómo debemos vivir los creyentes. En el versículo 18 del capítulo 5, el apóstol Pablo dice, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. La palabra disolución es desorden. Antes bien, sed lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál es la interpretación clásica que se le da a ese texto? Bueno, así como una persona se embriaga y está bajo el efecto del alcohol donde no tiene control de sí mismo, así mismo nosotros nos embriagamos del Espíritu Santo y nosotros no tenemos control de lo que nosotros hacemos. Lo cual
en nombre de esa interpretación, vemos cómo hay muchísimas manifestaciones desordenadas, confusas, porque ellos no tienen control porque han sido arrebatados por el Espíritu Santo. Pero eso no es lo que quiere decir el texto. El apóstol Pablo dice que el que se embriaga hay disolución, desorden. Cuando el Espíritu Santo está bajo el control de una persona, hay todo lo contrario a lo que hay en los efectos del alcohol, que es el desorden. Hay, al contrario, mucho orden. Dice el apóstol Pablo en 1 a los Corintios, capítulo 14, cuando está cerrando esa sesión del Espíritu Santo, debemos hacer todo decentemente y en el orden en que Dios lo manda. Quizás una mejor traducción de este texto sería siendo llenos del Espíritu Santo. Es algo continuo. Es algo continuo, no es algo donde yo, creyendo que el Espíritu Santo es un fluido, me lleno de él y después entonces se me va apagando, se me va yendo y tengo que llenarme. No, yo tengo que estar constantemente en obediencia y el apóstol Pablo lo describe. Esto es un texto fácil de interpretar, no como hay otros pasajes de la Biblia que uno tiene que emplearse bien a fondo. Y Pablo comienza con una serie de presentes continuos en este pasaje que nos habla de lo que nosotros tenemos que hacer para mantenernos llenos del Espíritu Santo, que es la obediencia a Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Miren cómo dice el versículo 19. Si pusiéramos ese versículo 18 como esta pregunta, como tú la propones, ¿cómo yo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Versículo 20, dando gracias a Dios por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 21, sometiéndonos unos a otros en el temor del Señor. Versículo 22, las casadas sometidas a su marido. Versículo 25, los maridos amando a sus mujeres, los hijos sometiéndose a sus padres, los padres criando bien a sus hijos, los que son empleados siendo honestos con sus jefes, los que son jefes siendo justos con sus empleados. Es obediencia en todas las áreas de nuestra vida. Eso es la llenura del Espíritu Santo. Gracias, Otto. Gracias, Salvador. Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos.